Hemos hablado, hermanos, y hemos platicado que hay una verdad que no debemos nosotros estar ajena a ella, que no debemos olvidar, que no debemos hacer un lado. Y esa verdad es esta: Dios dirige toda la historia. Amén. Y no solamente dirige la historia del mundo, sino también dirige mi propia historia. Y gracias a Dios por ello, porque eso significa ser soberano, eso significa ser Dios. Un Dios que esté detrás de la historia de cada uno para ver cómo la recompone, no sería un Dios. Pero el Dios nuestro es un Dios que dirige todas las cosas, incluyendo a nosotros. Por eso los acontecimientos que vamos mirando en el Antiguo Testamento nos muestran que todos ellos son dirigidos por Dios con una finalidad. Y todos esos acontecimientos van a apuntar a Cristo. Cada uno de esos acontecimientos que tú puedas ver, incluso en los pecados de otros, en cuanto a lo que la palabra de Dios no nos esconde, y bendito sea el Señor que no esconde la palabra de Dios los pecados de las personas, sino nos enseña, no incentiva a hacerlo, sino nos enseña cuánto podemos llegar nosotros en nuestros corazones a desviarnos. Pero al final, mi amado hermano, usted observa cómo Dios toma todas estas cosas y las dirige hacia Cristo. ¿Para qué? Para que lo veamos a Él, para que veamos su obra, para que veamos lo que Él hace, pero también para que veamos su venida. Por eso es que las profecías, ustedes van a notar que no solamente son para el tiempo en que venga Jesús, sino también son profecías para el futuro que viene. Por eso, mis amados hermanos, gocémonos en ellos. Así que la semana pasada hablamos sobre un personaje de la Escritura, sobre Noé. Y vimos también sobre el diluvio y el sacrificio de Cristo. Eso fue el tema, digamos, que vimos la semana pasada. Y hemos dicho que la historia del diluvio nos muestra doctrinas que deberíamos sustentar y deberíamos estar muy claras en ellos. Primero, en esta historia se nos enseña que sin el nuevo nacimiento, el corazón de todas las personas en su condición natural es malo, es perverso, está inclinado a la maldad y que merece juicio. Pero también nos enseña, Noé y el diluvio, nos enseña que la paciencia de Dios es amplia, pero llega hasta un fin. Tiene su fin, su paciencia. Y Él, dice la Escritura, que destruye a aquellos pecadores que no se arrepientan, y lo hace con un juicio indescriptible y además también eterno ahora. Y también la Escritura, en el caso de Noé, nos enseña que a pesar del hombre, a pesar de las inclinaciones perversas de los hombres, el propósito de Dios al crear al ser humano persiste, sigue, continúa. Es decir, ¿para qué creó Dios al hombre? Mujer y hombre los creó, ¿para qué? Pues para que manifestaran su gloria, para que el mundo sea llena de su gloria, de nosotros que hemos sido creados, manifestemos la gloria de Dios, para que nosotros podamos caminar en fe y en justicia en este mundo para llenar la tierra de su gloria. Por eso es la razón de que el Señor le dijo a Adán y Eva, bueno, crezcan, fructifíquense y llenen la tierra. Y cuando desciende Noé, las mismas palabras se los dice, porque Dios aún así y busca que todos nosotros, cada uno de nosotros, manifestemos quién es Dios. Por eso estás aquí. Por eso es que Dios te creó, para que manifiestes su gloria. Por supuesto que todo eso Dios le manda a Noé de nueva cuenta, igual que a Adán y Eva, que se fructifique, que se multiplique, que procreen abundantemente, dice la Escritura, y que llenen la tierra. Eso es lo que Dios dice. Y entonces Dios hace un pacto con Noé, que fue lo que nuestro hermano también tocó al principio de nuestro servicio. Dios hace un pacto con Noé. Noé había sacrificado de todo animal limpio y de aves limpias, y Dios percibe un olor grato. Entonces dice Génesis capítulo 8, por favor, versículo 21 y 22, lo cual por favor les pido que nos pongamos en pie. Génesis 8, 21 y 22, dice la Escritura, juntos, dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Pueden tomar su lugar. Gracias. Observe bien. Si Dios derramara su ira para destruir a todo ser viviente, ¿cómo cumpliría el propósito de que la tierra fuera llena?
de su gloria. ¿Sí me explico? Él prometió no exterminar toda carne con agua de diluvio. Génesis 9:11, usted lo puede observar en su Biblia, dice ahí, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que cuando se le meta el agua a su casa, hermano, no piense que ya Dios ya quebrantó su promesa. Es que ya nos entró el agua, ya vino el diluvio. No, hermano, hablamos de un diluvio universal, general. De hecho, Apocalipsis habla acerca de estas destrucciones que va a venir sobre el mundo y que una tercera parte y una tercera parte y una tercera parte va a ser destruido. Pero no habla de aguas, ¿me explico? Pero, en fin, si Dios derramara su ira por completo ahora, destruiría justamente al ser humano y dejaría de cumplirse ese propósito por el cual Dios le dijo a Noé, multiplíquense. ¿Por qué? Porque en la medida que nos multiplicamos, mis amados, en la medida que tenemos hijos, en el temor del Señor y de la fe, entonces, mis amados, lo que vamos a hacer es justamente proclamar la grandeza de Dios en este mundo. A diferencia de los musulmanes tienen mucha gente, muchos hijos. Occidente, como nosotros, y muchos cristianos ya no, porque piensan esto, ¿y quién los va a sostener? Y es que cuesta mucho trabajo, y es que no, o sea, mejor poquitos y que les des todo, no. El Señor dice, ¿cómo se va a enterar la gente del gran Dios que somos? ¿Sabe que ya en muchos países están reduciendo la población? Están al punto de ser extintas. ¿Y qué está sucediendo? Hay migraciones de poblaciones árabes que se vienen a vivir a estos lugares, ¿para qué? Para multiplicarse. Y después ya no conquistan por medio de guerras. Por población. Así que, mis amados hermanos, el propósito de Dios es que la gente, justamente las personas y sobre todo los creyentes, podamos, mis amados hermanos, reflejar la gloria del Señor a través de ¿qué? Pues de multiplicarnos. Ahora bien, lo que observas es que aún, mi amado hermano, dice Dios que Él va a proteger al hombre de su propia ira. Dios va a proteger al hombre de su propia ira. Dice que mientras exista nuestro mundo, mientras exista este mundo, Él, ¿qué va a hacer? Va a detener su juicio universal, como ese que pasó, ¿verdad? Y va a preservar la orden de creación en los tiempos, en la cuestión de las estaciones del año, en la forma en que se desarrolla este mundo. Él dice, esa es la manera de que yo voy a preservarte, esa es la manera en que mi ira va a ser detenida y esa es la manera en que sigo siendo paciente. Y eso que sucedió allá aún todavía está vigente hasta el día de hoy, ¿o no? ¿Cierto? Por lo que observamos es que aún persistirá el gran problema del pecado. ¿Cierto? Antes y después del diluvio, el pecado es un problema. El juicio del diluvio, de hecho, no quitó ni eliminó el pecado en los hombres, ¿o sí? El pacto de Dios con Noé y con sus descendientes no garantizó la vida santa ni justa. Pero como dijimos, ese pacto de Dios con Noé prepara el camino para Cristo. Ese es el pacto que prepara el camino para Cristo. ¿Por qué? Porque aunque Noé sacrificó animales limpios, puros, para hallar gracia delante de Dios, aún persistía el pecado. Y Dios aún odiaba y odia el pecado. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores y merecemos el castigo eterno. Dios nunca va a renunciar a su propósito de llenar la tierra con su gloria. Y entonces, ¿qué hace? Él da el remedio definitivo para este problema en Jesucristo. Juan 3:16, ¿me ayuda? Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Piensa entonces dónde está el asunto principal. Dios entonces ofrece un sacrificio mayor, extremadamente mayor, superior, más grande que el de cualquier otro sacrificio, de tal manera que es el único y el principal, vamos, de todos los sacrificios, el único es el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el sacrificio único, es el sacrificio perfecto que necesitamos para que la ira de Dios sea quitada de nosotros. ¿Lo has experimentado?
¿Has experimentado que la ira de Dios se ha quitado de ti? Hebreos capítulo 9, por favor, si puede ir. Dice el escritor de Hebreos en capítulo 9, versículo 26 al 28, lo siguiente, refiriéndose a Cristo. Hebreos 9, 26 al 28, refiriéndose al Señor, y mire lo que dice que hace el Señor. Dice así, Hebreos 9, 26 al 28, lo leo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Ya notaron? Desde el principio del mundo, Cristo debería haber sido sacrificado muchas veces, ¿no? O estos sacrificios, o esa entrada de animales constante para quitar el pecado. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ¿me ayuda con el versículo 28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que es necesario, mi amado hermano, amigo, creer en Jesús para que la ira de Dios sea quitada de nosotros. Ya nota lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y qué dice al final? Para salvar a los que esperan en él. Por eso, mi amado hermanos, es indispensable creer en Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como lo que dice que Él es para nosotros, para que justamente Dios nos vea con ojos agradables por el sacrificio de Cristo. Creer en el sacrificio de Cristo expiatorio, sustitutorio, creer en lo que dice que Él es, porque si nota, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. ¿Salvarlos de qué? ¿De qué los va a salvar? ¿O de qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar el Señor cuando venga? De su ira. De esa ira santa que vendrá contra todo aquel que haya hecho cosas que desagraden a Dios, todo aquel que no cree en Él, todo aquel que no se arrepienta. Ahora bien, desde los tiempos de Noé hasta el día de hoy, Dios ha prometido no destruirlos a través de agua, ¿cierto? Y ese pacto con Noé y sus descendientes, Dios les dio una señal. ¿Cuál es la señal del pacto de Dios con Noé? El arco, ¿verdad? Que está en el cielo. Ok. Génesis capítulo 9, versículo 11, 17. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie, hermanos, y lo leamos juntos, ¿verdad? Respetando la puntuación para darnos mayor intensidad en el gozo. Génesis capítulo 9, versículo 11 al 17. Dice así. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vamos a orar. Dios bendito, gracias te damos porque tú has puesto una señal de que tu ira aún no ha de venir y que esa ira, Dios, aún está siendo paciente para que el hombre se arrepienta, pero para que nosotros también podamos buscarte y adorarte. Así que, Padre, enséñanos a reconocer este pacto tuyo para nuestro bien, para nuestro gozo. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Fíjese, Dios ha puesto, ¿qué dice? Una señal. ¿Cuál es esa señal?
Nosotros le llamamos el arco iris, pero en realidad la escritura, ¿cómo le llama? Su arco en las nubes. Ajá. Entonces Dios ha puesto su arco en las nubes como una señal, un recordatorio que no destruirá a la humanidad de nueva cuenta con diluvio. ¿Es un recordatorio para quién? ¿Para nosotros o para Dios? Para Él. Dice, y me acordaré. No es que Dios se le olviden cosas, ¿no? Dios ha hecho un pacto. Y como parte de ese pacto, les dio esa señal, un arco en las nubes. Dice versículo 13, por favor, y luego el versículo 15. ¿Me ayuda? Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Versículo 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvios de agua para destruir toda carne. Así que es un recordatorio a Dios. Amado, lo que la palabra de Dios nos dice a través de ese arco, que nosotros le llamamos el arco iris, es que Dios es bien paciente. Amén. Amén. Dios es bien paciente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. Si quieren ir para allá, yo lo puedo leer. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me llama mucho la atención el texto. Según la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para ¿quién? Fíjese qué interesante. El Señor es paciente para con nosotros y Pablo se incluye. Él dice, es paciente para que la gente se arrepienta. Él dice, es para nosotros, mi amado hermano, porque tú también estás bajo esas circunstancias y no estás acomodándote a la visión del Señor. Si tu corazón se ha desviado, el Señor sigue siendo paciente para contigo, ¿cierto? Y dice la Escritura, y también al mismo tiempo es paciente para nosotros porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos en tiempo de gracia. ¿Eso no te parece? ¿Cuándo termina ese tiempo de gracia? Bueno, siempre ha habido tiempo de gracia, ¿verdad? Pero ¿cuándo terminará? Cuando, como cantamos hace ratito, ¿no? El Señor descienda de los cielos, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros, y así estaremos con el Señor para siempre. Y después vendrán situaciones tremendas para este mundo. Pero mi amado hermano, esto es importante. ¿Por qué? Porque este tiempo es un tiempo en que la gente, y tú y yo, vayamos al arrepentimiento. Mi amado hermano, si estás viviendo desviado de las cosas de Dios, arrepiéntete. Mi amado hermano, si tienes en tu mente cosas que no deberían estar ahí porque el corazón del hombre está inclinado desde su juventud hacia lo malo, mi amado hermano, arrepiéntete, arrepiéntete. Este es un tiempo para hacerlo. Y a nuestros amigos que no creen en Cristo aún todavía, este es un tiempo para que te arrepientas. Porque Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandamiento arrepentirse. Ahora, esa señal del arco en las nubes es importante porque en nuestro contexto del siglo XXI, los colores del arco iris han sido arrebatados por un movimiento que pretende decirnos que representa la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, que simboliza la unidad, el orgullo y la lucha por los derechos de las comunidades o de la comunidad LGTBQ y más. Pero amado, Dios diseñó ese arco para simbolizar algo mucho más grande y glorioso. A lo largo de las Escrituras, tú vas a ver que el arco iris o el arco simboliza la gloria de Dios. Representa el resplandor de su belleza, de su santidad, de su perfección. Quiero llevarle algunos textos, por lo menos 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel 1, 28. Y va a notar usted cómo simboliza esta gloria de Dios, esta belleza, esta santidad, esta perfección del Dios nuestro. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 28. ¿Lo tiene? Dice así. Lo tiene, dice, como parece el arco iris que están en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.
esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Ya notaron? Él lo que vio fue esta característica de un dice así, como parece el arco iris que está en las nubes el día en que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor, y esa fue la visión de semejanza de la gloria. Apocalipsis 4, por favor. Versículo 3. Apocalipsis 4, 3. ¿Lo tiene? Dice la escritura así, Apocalipsis 4:3. Después vamos a regresar de hecho a estos textos. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, ¿no? Del que estaba ahí. 10:1, por favor, de Apocalipsis. Dice así, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Ahora bien, ninguno de nosotros, mis amados hermanos, hemos contemplado la gloria de Dios con nuestros propios ojos, ¿o sí? No. El arco iris, mi amado hermano, entonces nos da una imagen de la belleza que el creyente va a ver cuando venga nuestro Señor. ¿Eso no te parece maravilloso? El arco iris te da la imagen de la belleza que los creyentes vamos a ver cuando venga Dios a morar con nosotros en esta tierra. Porque la tierra será llena de su conocimiento, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En ese día, el orgullo altivo de los hombres será humillado, y solo el Señor será eternamente exaltado. Amén. Pero también el arco iris muestra la gracia de Dios hacia la humanidad. La paciencia y gracia de Dios a la humanidad. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, tras destruir el mundo pecador, pues con el diluvio, juró, como ya lo hemos visto y lo leímos, ¿verdad?, que nunca más los destruiría de esa manera. ¿Cierto? Hasta el día de hoy, mi amado hermano, el arco iris simboliza esa promesa, ¿o no? Ahora, según Génesis 9, mientras ese arco esté ahí en el cielo, Dios, con su misericordia, con su gracia, va a contener su ira contra la humanidad. ¿Cómo ve? ¿Va a contener su ira contra la humanidad? Dios es paciente. Esto es maravilloso. Dios es paciente. El hecho de que se haya abstenido de enviar otro diluvio para destruir al mundo no significa que acepte las prácticas pecaminosas de los hombres. Eso no significa. Significa que Él está siendo paciente y está conteniendo su ira. El pacto de Dios con las criaturas y ese arco en las nubes o arco iris para nosotros en el cielo no significaban que los pecadores ya no tengan nada que temer. Ya, ahí está ese arco, ya no hay ningún problema, ya no temamos, hagamos y deshagamos. No, más bien, esta misericordia nos muestra que Dios espera y está esperando pacientemente a que todos aquellos crean en el Hijo, que se arrepientan y que vivan vidas santas. Eso significa. La bondadosa paciencia de Dios tiene como objetivo justamente conducir al arrepentimiento al hombre pecador. Esta paciencia de Dios que podemos ver en ese arco en las nubes es justamente esa paciencia de Dios para conducir a todos los hombres al arrepentimiento del pecado, no a la celebración del pecado. Ese arco iris no está puesto para la celebración de un orgullo, sino está puesto ahí para mostrar la misericordia de Dios para que se arrepientan. Romanos 2:4 dice así, ¿me ayuda por favor? Dice ahí, Romanos 2:4, juntos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ya notaron qué es lo que dice? O menosprecias esa riqueza de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Muy paciente, ignorando que su benignidad, ¿qué está haciendo? Está guiando a los hombres al arrepentimiento.
Por eso, mi amado, no te dejes engañar. Dios puso su arco o el arco iris en el cielo para también señalarnos el control de su ira. Entonces Dios sigue airado y con razón. Porque los hombres siguen siendo pecadores, los hombres siguen inclinándose hacia lo malo, los hombres siguen haciendo aquellas cosas que son contrarias al Señor, como lo era antes del diluvio, así sigue siendo ahora. Pero un día que está ya puesto ahí en la Escritura, un día su ira ya no será reprimida. El cielo con su arco iris, vamos a decir, se va a enrollar como ese pergamino, dice, ya no. Y nuestro gran rey, Jesús, vendrá del cielo, ya no como aquel niño, sino vendrá como este rey de reyes y señor de señores para derrotar a todos sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Les invito a que nos pongamos en pie y lo volvamos a leer, hermanos. Dice así, juntos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pueden tomar su lugar. Mire, ya nada más notó esto. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes. Ay, hermano, mía es la venganza, dice el Señor. Así que deja que el Señor lo haga, porque Él va a retribuir a quien te atribula. Y dice, ¿y a ti qué va a dar? ¿A ti qué te va a dar? Tú que estás siendo atribulado por el Señor, ¿qué te va a dar? Reposo. Ay, esto es maravilloso, ¿no, hermanos? Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo te va a dar reposo? Ay, esto es lo interesante. No dice, ya ahorita ya tienes reposo. No, siempre tenemos ese reposo del Señor, pero siempre hay circunstancias, ¿no? Pero el reposo que viene, ese reposo final, dice que te lo va a dar cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde los cielos con los ángeles de su poder. Y dice, ¿y se va a manifestar cómo? En llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que, ¿a quiénes? Ya después en el versículo 8, ¿a quiénes va a pagar tribulación? Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A esos les va a dar retribución. Estos son tremendas palabras. Si, fíjese, en un solo pasaje hay tanta alegría y tanto gozo y tanta paz en el corazón, como hay tantas palabras duras para aquellos que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, a esos les va el Señor dar retribución. Versículo 9, los cuales, aquí está su retribución, sufrirán pena de eterna perdición. Primero, 2, excluidos de la presencia del Señor. 3, y excluidos de la gloria de su poder. ¡Qué barbaridad! Tiembla si no crees en Cristo. Gózate si realmente eres, como hoy decíamos hace rato, peregrino en Cristo. Así, ¿a quienes les va a pagar el Señor? A quienes no conocieron a Dios, es decir, a quienes no le reciben, a quienes no están con Él de acuerdo, a quienes le ignoran al Señor, a los que son enemigos de Cristo, de la cruz, que se oponen al Evangelio y que viven sin ley, a esos justamente que desprecian a su Creador, que desprecian el orden que Dios ha puesto en la creación. Ellos sufrirán esa pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De ahí es el arco iris, de ahí es ese arco que puso Dios en el cielo. Por tanto, ahora dice, Dios es paciente, Dios está siendo paciente. Sigue airado, sí, sigue airado. Su ira se va a desbordar, sí, y con razón. Pero Dios ha puesto una señal ahora. ¿Esto no te parece? 9:13, por favor, de Génesis. 9:13. Dice así, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí
y la tierra. Mi amado hermano, quiero que usted lo tome. Dios estaba y está airado. Y Dios viene a dar retribución, o vino a dar retribución. Entonces él lo que hizo fue tomar su arco, jalar una flecha y disparar. Y saca otra flecha y con el arco dispara. Y saca otra flecha y con el arco dispara. Y saca otra flecha y con el arco dispara. Porque está airado contra el pecado y contra los hombres. Pero ahora dice, ahora voy a poner mi arco en las nubes. Voy a colgar mi arco. ¿Ahora te imaginas esto? Dios quitándose su arma de guerra diciendo, ahora hay paz. Pero cada vez que lo vea, voy a decir, estoy airado, pero he prometido no destruirlo de esa manera. Por eso, la palabra arco que se usa en este pasaje es el mismo término arco que se usa para un arco de guerra o de caza. Por tanto, cuando la Biblia describe al Señor colgando su arco, nos dice de manera representativa que Dios está dejando esa arma de guerra y se está comprometiendo con Él, se está comprometiendo a paz con su pueblo. Sigue castigando al que se opone, pero por ahora su arco, es decir, ese instrumento que Él usa para destruir, ahora está colgado. No habla ahora de esa ira contra la humanidad como lo fue hecho con Noé. Su arco está puesto en los cielos y es cuando tú te dices, gloria a Dios, porque esa es la paciencia de Dios. Y Dios no olvida. Dios no olvida. De tal manera que cuando ve la cuestión de los hombres, bueno, nos ha dado una salvedad en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero su arco sigue colgado. Y ese día, cuando venga Cristo, ese arco será tomado para destruir. Ahora no habrá ira contra la humanidad como lo fue en el diluvio. No ahora, no en este momento, quizá no hoy, después de tanto tiempo. Por eso dice que Dios colocó su arco en las nubes. Dios colgó su arco en las nubes. Dios restableció, mire, ahora los límites rotos incluso de la creación. ¿Sabe? Esto es importante, porque recuerda que cuando vino el diluvio, ¿qué sucedió, mi amado? ¿Recuerda usted? Vino el diluvio y cómo fue que se inundó todo, ¿verdad? ¿Nada más llovió? No. Dios inundó toda la tierra, deshizo los límites. ¿Has visto esos límites? A mí nos encanta, a mi esposa y a mí, pensar cuando hemos ido así a la playa, ¿verdad? Que vas caminando y dices, ¿cómo el mar? Dios le dijo, hasta aquí llegas. Claro, a veces las circunstancias y demás sale, pero no se viene hasta Puebla, ¿verdad? El mar. No, hasta allí llega, no sé, nunca he estado en una situación así, pero pues llegará, no sé, 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros adentro de las ciudades, ¿no? Pero se desbordan esos límites. Los ríos avientan agua, el mar saca el agua, todo lo que está en la lluvia cae por todas partes. Pero sabe, mi amado hermanos, Dios quitó esos límites. También deshizo todos los límites que Dios creó, el límite entre las aguas y la tierra seca se deshicieron. Y después del diluvio, el orden de la creación de Dios, ahora bien, vuelve a completar sus límites por segunda ocasión. Y se restablecen, porque Dios colgó su arco. Porque cuando cuelga su arco en las nubes, Dios recuerda, o se recuerda a sí mismo, su compromiso en el mismo límite que recientemente había prometido mantener. Ya no más. Aquí está mi arco, ahora. Bueno, aunque el pueblo de Dios puede consolarse cuando vemos el arco iris, la Biblia nos dice que el propósito de la señal es en realidad recordarle a Dios. Génesis 9, por favor, 15 y 16. Dice así. ¿Me acompaña, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces, de tal manera, mi amado hermano, que este arco es señal de Dios para él.
desde el punto de vista de él, de nosotros, es una maravilla, ¿o no? O sea, tú ves el arco y dices, ay Dios, ahí está todavía tu arco colgando. No sé si me explico. Y todavía hay oportunidad para mí que me arrepienta. Y todavía hay oportunidad para mi madre, para mi padre, para mis amigos que se arrepientan. Tendré que decirles, mira, ahí está Dios colgando su árbol. Está colgado todavía el arco de Dios para ti. Bueno, también para mí. Pero debería recordar, y Dios desde su trono dice, aún todavía hay paciencia para estos. Hemos leído, por ejemplo, Apocalipsis 4:3, si usted regresa de nueva cuenta, y dice esto, mire, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso dice 4:3. En Ezequiel, si recuerdan 1:28, vemos algo maravilloso. ¿Ah? Del mismo lugar de donde Dios está, donde Dios mora, donde Dios gobierna, está rodeado también de ese recordatorio. Al igual que nosotros, Dios se rodea de un recordatorio del compromiso que ha asumido con su pueblo. Y por eso nos puede ayudar a comprender y a gozarnos y a decir, busque por favor Isaías 43, a gozarnos, a tomarlo, a alegrarnos, porque Dios, mi amado hermano, ha decidido hacer esto con nosotros. Isaías 43, 25. Y le invito a que nos pongamos en pie, mi amado. Isaías 43, 25. Dice así. ¿Lo tiene? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Lo volvemos a leer? Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pueden tomar su lugar más. ¿No te da alegría, mi amado hermano? Él dice que Él no se va a acordar de tus pecados, porque ha puesto señal en ti, a su espíritu. El Dios omnisciente dice que no se acordará de mis pecados. Él no olvida el pecado de la misma manera en que nosotros lo olvidamos. Cuando el Señor elige no recordar nuestros pecados, elige recordar su pacto de no destruir a su pueblo. Elige vernos a través del Hijo. Pero Él ve, hoy día ante la humanidad, Él ve el colorido del arco ahí puesto en las nubes y recuerda su promesa. Y es paciente. Por eso, mi amado, cuando Él se rodea en su trono con arcoíris, Dios rodea de ese recordatorio de su bondad, de su pacto para con los hombres. Y bendito sea el Señor por ello. Noé no fue la solución definitiva al problema, De hecho, su historia se desarrolla de forma muy similar a la de Adán. Lo que comienza con una bendición divina hacia él, hacia los animales, se va deteriorando con el uso, ¿verdad? Ya sea de aquella fruta con Adán, ¿verdad? O la desnudez o la rivalidad de los hermanos o los hijos de Noé. Pero así como la historia de la Biblia no termina con Noé, la historia de la redención tampoco termina con el arco iris. Esta cuestión que hoy puedes pensar, hoy el arco de Dios no está apuntando hacia abajo, está apuntando hacia el corazón mismo de Dios. Cuando Dios vio el pecado de su pueblo y consideró la ira que merecía, su arco no volvió a apuntar a nosotros, sino a su Hijo. Al corazón mismo de Él, de Dios. Porque Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con Él apaciguar la ira de todo aquel que en Él cree. Y el sacrificio de Cristo por eso es muchísimo mejor que el de Noé. Isaías 53, 5 dice así: mas Él, refiriéndose ya al Mesías, a Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo fue justamente el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para que la ira de Dios fuera cargada en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el asunto del pecado, mi amado hermano, está resuelto en Cristo. El asunto ya del pecado está resuelto en Cristo. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Justamente ahí está. Sigue aún el arco ahí y algún día se va a volver a tomar ese arco y vendrá el Señor en las nubes. Y nubes significa juicio, ustedes saben, ¿no? Va a venir el Señor entre las nubes y entonces dará a cada uno conforme a sus obras. Pero aquellos que somos de Él, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos obtenido de Él? Perdón de pecados. Porque el castigo que era sobre mí, cayó sobre Él. Él fue herido por mis rebeliones, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga yo fui curado. Ahora escuche lo que dice Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel viene envuelto en una nube que se relaciona con juicio, con el juicio de Dios. Entonces, este ángel fuerte desciende para anunciar ¿qué cosa? Juicio. Pero también este ángel fuerte que desciende trae justamente, dice ahí, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Y qué significaba el arco iris, dijimos? Manifiesta la gloria de Dios, pero también ese arco que significa la paz, la paciencia, la misericordia de Dios que estableció con los hombres después del diluvio. Así que esto me dice que este ángel fuerte desciende para anunciar juicio, pero aún así lleva de manera visible la señal de la gracia y la misericordia. Porque Dios es un Dios de gracia y misericordia aún. Aún en los tiempos en que esto sucederá, cuando habla Apocalipsis, Dios manifiesta su gracia y su misericordia en salvación para todos los hombres que crean en el Hijo, para que crean en Jesucristo. Así que le decimos a nuestros amigos, aún todavía ese arco está colgado y aún todavía Dios está siendo paciente para que tú te reconcilies con Dios. Que dejes a un lado el orgullo de los colores del arco iris en todos los hombres y veas ese arco como el arco que Dios ha puesto para que tú te reconcilies con Dios a través de Cristo. Esto, mi amado hermano, tiene para nosotros un doble efecto. Para los que somos del pueblo de Dios, esto debería siempre animarnos. Porque al igual que en la historia del diluvio, Dios ha provisto salvación para los suyos mediante Cristo. Amén. Y gracias a la sangre del Cordero, gracias al arco iris que le recuerda a Dios la promesa de no destruir el pueblo de Dios, no tiene por qué temer. Dios, el Hijo, pagó el castigo por su pueblo y por lo tanto Dios Padre no lo recordará y en cambio recordará su pacto para con nosotros en Cristo, su promesa de hacernos el bien en Cristo. Por eso Cristo mismo dijo de él que era el nuevo pacto en su sangre. Pero para los que no creen, es tiempo de gracia y misericordia. Porque sin duda, el mundo, tal como lo conocemos, llegará a su fin. No por agua, sino por otras cuestiones. Pero cuando termine, será reemplazado por un nuevo cielo y nueva tierra. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27 dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, amigo que nos ve, que nos escucha, te decimos, oramos a Dios para que el arco iris te guíe a la gracia, para que te guíe a la gloria y te guíe a la paciencia de Dios. Y para que Dios te conduzca al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Oramos para que dejes el orgullo y veas más allá del arco iris, que veas hacia la solución final que Dios ha puesto de su ira hacia el pecado. Para que veas hacia la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, que apacigua la ira de Dios para siempre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él sea santo e irreprensible delante de Dios y ya no sea su enemigo, sino sea su amigo. Así que, mi amado, al igual que Noé, deberíamos ser pregoneros de justicia. Que anunciemos el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Pronto regresará el Señor y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que, mi amado hermano, observa lo que Dios ha hecho y comparte. Habla. Sé pregonero de justicia como lo fue Noé. Y amigo, no sigas en tu misma forma de vida, casándote, bebiendo, dando el matrimonio y pareciendo que no pasa nada. Porque ese arco aún sigue colgado para que te arrepientas. Pero un día será quitado y vendrá juicio de Dios. Así que hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Y te invito a que te pongas de pie, mi amado. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias